Bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast ideal para que sigas tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Aquí te brindamos contenido sencillo y en español sobre presupuestos, gastos, créditos, deudas, ahorros, inversiones y mucho más. Prepárate para que tomes el control de tus finanzas y alcances tus metas económicas con nosotras. Y hoy vamos a hablar de un tema que está causando mucho estrés, al menos al momento que estamos grabando este episodio, en muchos hogares y nos preocupa y genera ansiedad y es las recesiones económicas. Y aunque eso es algo Ujú. que no podemos controlar, sí podemos aprender de lo que hemos hecho en el pasado, si es que nos enteramos, de lo que vamos a hacer ahora, entender cómo funciona para prepararnos mejor. Obviamente ya estamos ahí, hay mucho talk de recesión, si pasa o no pasa, no sabemos, pero vamos a hablar aquí de eso y punto y se acabó y empezamos, Silka. En este episodio te vamos a hablar de las últimas dos recesiones que han habido en los Estados Unidos. Cuándo ocurrieron estas y cómo impactaron la economía y qué estábamos haciendo Maribillo en esos momentos. El objetivo de este episodio es que veas que las recesiones son parte del ciclo económico y que de todas se sale eventualmente. Podemos salir con un ojo morado, con un brazo partido Con los pelos y parados, eso. pero salimos, Pero salimos salimos, de aunque esta. sea limping, limping, salimos de la recesión. Y antes de comenzar, comparte este episodio con tu gente y si no tienes el libro de Transforma tu dinero, ahora mismo lo puedes ordenar en diferentes sitios, TikTok Shop, Amazon, Barnes Noble y en Puerto Rico el libro 787.com. Entonces, ¿qué es una recesión? Ujú. Una recesión es un periodo de contracción económica donde la actividad, o sea, el flujo de dinero en la economía disminuye, puede ser no hay pérdidas de empleo, los mercados financieros se echaban un poquito y generalmente se considera una recesión cuando el Producto Interno Bruto cae durante 2 trimestres consecutivos. Esto es mucho tecnicismo para mí. A mí la economía, tomé varias clases en la universidad, pensé en un momento estudiar economía y se me quitaron las ganas, pero aquí estamos hablando de eso. Mira, una cosa, un ejemplo de la vida real, sencillo, que tengo para ilustrar cómo trabaja esto de cuando hay inestabilidad política, cuando hay, o sea, todas estas cosas en un país. Yo tenía un evento, ¿ok? Y la persona estaba supuesta a visitar los Estados Unidos, la persona es de otro país y por todos los revolú que están pasando aquí, la persona cogió miedo, ¿ok? Y este evento era como en 2 semanas cuando la persona decidió cancelarlo, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? No solamente se afectó porque pues se canceló el evento, whatever, la persona no viene, pero hubo que cancelar catering, hubo que cancelar la música, hubo que cancelar los manteles, las flores, se afectaron un montón de vendors por una persona que tuvo miedo de visitar el país. So, o sea, esto es como una reacción en cadena. Vivimos en comunidad, vivimos en comunidad con el mundo entero. Así que cuando hay un problema así, se afecta a todo el mundo. ¿Ok? Sí, en una de las publicaciones que me llegan a mí estaban hablando de eso, de que hay muchas personas, no sé si lo mencioné aquí en un capítulo anterior, específicamente de Canadá, porque me llegan los emails del proveedor del equivalente al 401k de Canadá y era que hay gente de Canadá que está cambiando sus vacaciones de venir, en vez de venir a Estados Unidos, y van a irse para otro sitio. Ujú. ¿Por qué no? Porque pues, lo que escuchan en las noticias en sus Exacto. países, pues los alerta a ellos. También estaba leyendo en Facebook unas personas que la pareja tiene green card. Yo no estoy muy al día con esto de cómo funciona lo de los papeles, ¿verdad? Pero que no iban a viajar, iban Ujú, a cancelar sus vacaciones de verano porque no quieren tener un problemilla en el ujú. aeropuerto que le prohíbe a esa persona, a pesar de que Entrar, está totalmente sí, sus entre la rights. ley. Ujú, Ujú. ujú. Sí. Eh, entonces, ¿verdad? Es el efecto dominó de Ujú. las decisiones que se toman en un lugar, cómo afectan el resto de la economía. Que no te afecte a ti en tu casa no significa que no esté afectando a tu vecino o a la gente a tu alrededor y que eventualmente no va a afectar el trabajo y cosas así. Entonces, las últimas recesiones en Estados Unidos
Yo creo que todas las personas que están escuchando el podcast al menos están conscientes de que ocurrieron, al menos Ujú. que sean muy jovencitos, que puede ser. No, no. Sí. Yo creo que la demografía del podcast de Dinero en Spanglish, yo creo que todo el mundo ya estaba vivo, si estaban en Ujú. diapers o viendo Teletubbies o algo así, no sé. Pero Sí. Sí, nosotras teníamos 27 años cuando comenzó la gran recesión del 2007 al ya estábamos en Miami. 2009. Sí, ya estábamos en Miami, fully grown, porque ya estábamos completamente independientes. Yo estaba casada y tenía ya el nene. Ya Brian ahí tenía como 6 añitos en el 2000 en el 2007. Esta recesión fue causada principalmente por la crisis de hipotecas subprime, por los revoluciones que habían hecho los bancos y toda esa cuestión. Y esto pues causó el colapso del sector financiero, del lado de las casas y toda esa cuestión. Se afectó bien brutal el mercado de viviendas, los bancos y el desempleo, o sea, con los bancos se afectaron porque pues no recibían dinero y el desempleo alcanzó niveles bien altos. ¿Ok? Se necesitaron rescates financieros del gobierno y muchos años para recuperarnos. ¿Dónde yo estaba? Pues ya les dije dónde estaba. Me enteré, obviamente, tú sabes, porque pues estábamos vivos, estábamos trabajando y todo eso, pero pues gracias a Dios. No me afectó directamente porque ni mi esposo ni yo no perdimos el trabajo, pudimos continuar trabajando y pues proveyendo para nuestra familia. También no estábamos realmente aware de ningún tipo de cosa que pasaba en la economía. Back then, si nosotros no perdíamos el trabajo, everything was fine and dandy. Nosotros no teníamos real estate, so no teníamos esos préstamos locos que fueron los que causaron el problema, ni nada de eso. So, realmente, que cómo salimos de ella, pues por obra y gracia del Espíritu Santo, gracias a Dios, no. Porque eso pasa, porque salimos Sí, con el ojo con un chichón o con un moretón, pero salimos. salimos. A lo mejor nos ganaron el pelo par de veces y teníamos par de calvas por la parte de atrás de la cabeza y no nos enteramos, pero pues. Sí, sí, yo voy a compartir también lo mío. Yo admiro a los influencers de 20 y pico de años que están súper aware de lo que está pasando en la economía, o a lo mejor no los admiro tanto, porque bendito, tanto estrés, ¿para qué? Nosotros ya estábamos las dos en Miami, cada cual bregando con su familia. Entre al 2007, yo creo que fue que yo compré la casa de Plantation. El peor momento para comprar una casa, nosotros estábamos mirando casas, pusimos ofertas a un montón de casas, no nos aceptaron ninguna, últimamente compramos aquella, ¿ok? En ese proceso también, ¿verdad? Porque hablamos de un periodo de 2 años, 2007 al 2009. Ujú. No perdimos el trabajo ninguno de nosotros dos, como dijo Silka, si no pierdes el trabajo, mientras usted tenga trabajo, usted está feliz, y eso es lo que Exacto. pasa con muchos de nosotros cuando no estamos aware de nuestras finanzas personales. Y Ujú. también estamos either buscando perdiendo o preñado, ¿verdad? Trigger warning, en este periodo, pues yo tuve mis pérdidas de embarazo, tuve que ir al doctor un montón de veces, Ujú. sacarme la sangre 500 veces, después quedé embarazada de Marcos y llegó el niño más bonito del universo, además del de Silka, que son igual de bonitos. El efecto financiero, mira, en aquel momento, después nos dimos cuenta que comprar esa casa fue un error, pero bueno, a lo hecho pecho. Sí. Y no te puedo decir que tuvimos momentos difíciles, no aprendí nada, ese era mi momento de shopaholic, de comprar. Eh, yo creo que es importante saber también que en ese momento Facebook, Instagram empezaban, Ujú. TikTok no existía, entonces no teníamos acceso al exceso de De información que información. tenemos ahora, porque todo el mundo ahora se cree un experto, pero realmente, ¿en qué te afecta? Ujú. ¿En qué Ujú. afecta a tu vecino? ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste? Entonces, a los que nos estén escuchando viendo, ¿qué hacías en esa recesión del 2007? A lo mejor todavía estabas en la escuela tomando ice y comiendo empanadilla. A lo mejor estabas trabajando, soltera, soltero, hijos, no hijos. ¿Y cómo te afectó? Y si estabas consciente que fue una recesión, porque a veces hasta que no miramos la historia es como que, ah, esa era una recesión, upsí. Rayos, rayos, rayos. Y la que todos recordamos, los del Dark Year del 2020, del 2020, el 2020, la recesión del COVID. ¿Ok? Esto fue obviamente pues provocado por una pandemia global. La economía cerró completamente, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Hubo un desempleo masivo por semanas, el mercado se cayó bien brutal, estuvo disrupted la cadena de suministro, no avisa, no llegaban
las cosas a los supermercados y todo eso. Fue una recesión cortita, gracias a Dios, en lo que entendíamos cómo manejar la pandemia, Ujú. pero gracias al Señor hubo una recuperación rápida gracias a los estímulos económicos y a pues cómo se manejó todo eso. Obviamente ya ahí ya yo tenía casi para 40 años en el 2020 y Ahí ya comenzábamos la Mariví, independencia sí, financiera de sí, y nosotros. ahí comenzábamos, ya habíamos comenzado a trabajar en estas cosas y ya Mariví tenía mi oído ahí de Mucha decirme, sí, sí, de sal de esas deudas, paga esos préstamos estudiantiles, haz esto, haz lo otro. También mi hijo estaba aware de investing y de todas esas cosas, y él lo estaba haciendo también y eso. Gracias a Dios, en ese momento a mí no me dio con abrir mi cuenta de retiro a mirarlo. No estaba como ahora que estoy calculando mi net worth a cada rato y mirando y esto y lo otro. No, porque si yo llego a ver que esa cuenta había bajado 50% de momento y no, o sea, no tenía ningún contexto ni ninguna información para yo entender qué era lo que estaba pasando, I would have freaked out. So that skipped me. Entonces volvemos a lo mismo, gracias a Dios durante la pandemia yo no perdí mi trabajo, mi esposo tampoco. So, pues, fuimos bien bendecidos, tuvimos suerte de que pues pudimos continuar trabajando a través de la pandemia y realmente eso fue lo que nos ayudó a saldar todas las deudas, a crear el fondo de emergencia, todas esas cosas, porque pues literalmente no podíamos ir a ninguna parte. Y pues it breaks my heart porque pues perdí familiares, perdí gente que conocía y todo eso con la pandemia y no lo quiero recordar como un tiempo de bonanza para mí, porque fue un tiempo horrible en la historia, mucha gente sufrieron muchísimo, perdieron personas, así que pues lo estoy diciendo with kindness y con objetividad de solamente refiriéndome a mis finanzas. Ujú. Sí, sí, que es mejor persona que yo que hizo ese asterisco ahí de que estamos hablando Sí. solamente de finanzas personales, Ujú, ¿verdad? ujú, Y fue muy diferente. 2007-2009 era puramente economía, ¿verdad? Mucha gente perdieron su casa por la burbuja esta de los préstamos que se los vendieron a un interés bajito y de momento, boom, explotó todo eso. ujú. La pandemia fue ya de vida o muerte, Exacto, ¿verdad? Y exacto. Sí, un tiempo de incertidumbre y de miedo, porque no tan solo estabas preocupado si no tenías trabajo ni nada, era de que literalmente no sabías si te daba esa cuestión y te morías tú o se podías perder a alguien que literalmente pasó. O sea, yo perdí familia mía y todo, y amistades, gente que conocía y todo eso, murieron, estuvieron bien mal en el hospital. Eso fue un tiempo súper, súper dark en sí, la historia. sí, pero hablando de finanzas solamente, Exacto, exactamente. este, Silka y yo comenzamos, o yo comencé 100% a finales del 2019 a educarme en temas de finanzas personales. Casualmente, en febrero de 2020 hicimos el challenge de no comer afuera en casa. Horrible, 0 estrellas, no lo recomiendo. Pero eso nos preparó para lo que venía en marzo 15, marzo 16 del 2020. Estamos grabando Ujú. esto a 5 años de que ocurrió la pandemia. Diantre literal, porque estamos grabando en marzo del 2025. That's wild. Sí, Sí. 5 años después podemos contar la historia, como dos doñitas aquí, de cómo nos afectó. Ujú, Lo que fue negativo para muchos fue positivo en mi casa. Yo sí tenía miedo de perder el trabajo porque pues, el servicio para la compañía que yo trabajaba en aquel momento, el software no era algo necesario para la operación de mucha gente. ujú, Ese software que para la compañía que yo trabajaba, el software que hacen es un nice to have. No es como que es necesario, ¿verdad? Entonces ujú, estaba esa pregunta, la aplicación del PPP loan, que después nos lo dieron y lo devolvimos para atrás porque no lo necesitábamos, ¿verdad? Y se devolvió los fondos, no nos perdonaron nada, un montón de papelería a nivel administrativo, pero a nivel de casa nos ayudó económicamente. ¿Ok? ujú, Yo decidí en noviembre de 2019 que yo quería saldar mi carro y ya en junio de 2020 saldé mi carro. Debíamos como 20,000 y pico de dólares de la Honda. Se saldó unos meses después. ¿Por qué? Porque no viajamos el viaje de los 40 que íbamos para Europa, Ay, Silka. sí, no me lo recuerdes, No lo sí. hicimos, parte de las cosas tristes. Ujú, Este, Salir tampoco. La comida en casa. En shopping ninguno. ujú, Estábamos en survival y guardando dinero porque quién sabe qué pasa con los trabajos. Se ujú, enferma alguien en casa.
no podemos ir a ver a nuestros papás, ¿qué, Ujú. qué está pasando, verdad? Y nos adaptamos ahí, todo el mundo nos adaptamos de cantazo. Yo sí estaba mirando mis cuentas de inversiones, sí sufrí el estrés, pero estaba en unos cuantos grupos de Facebook que los dejé después porque me cansaban ansiedad durante ese periodo, que decían no lo saques, no lo saques, no los vendas porque vas a vender en pérdida, ta, 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 y así. Pero la pandemia fue mi empujón económico también. Inclusive en febrero de 2020 yo subí mi primer video de YouTube, que ya no está Wow. disponible porque es una porquería de video. Pero después ya no podía grabar en casa porque estábamos todos. Después en verano 2020 creo que comencé a hacer, escribir el blog. Y, ¿sabes? Hemos evolucionado y esa pandemia nos abrió un montón la perspectiva. Y yo creo que es un empujón para muchos de nosotros de que la vida puede cambiar en un momentito. Ujú, Y tener tus finanzas en orden te puede ayudar un poquito en esa paz. Y también en la perspectiva de que hay que disfrutar todos los días. Haya chavitos o no, hay que buscar la manera de disfrutar sin tener que gastar o gastando. Usted decide, pero es importante ujú, ujú. ver dónde estábamos y cómo estamos ahora y cómo nos afectó, si es que nos afectó de alguna manera positiva o negativa. Ujú, exactamente. No se puede controlar la economía, a mí somos individuos, no hay nada que podamos hacer, pero sí podemos controlar lo que pasa en nuestra casa y en nuestras finanzas personales to a certain degree. So, a ese degree que podamos controlar, pues vamos a hacerlo, vamos a prepararnos, vamos a construir nuestro fondo de emergencia para momentos que vengan, para cuando están las vacas flacas, para los momentos de crisis, vamos a prepararnos lo mejor que podamos, ¿ok? Mariby ha dicho en otras ocasiones también que es importante tú diversificar tus ingresos para que no solamente dependas de tu W2. Eso es una cosa que yo la digo y no la hago porque yo solamente tengo mi W2 job. Sí, pero al menos tu esposo y tú no trabajan en industrias iguales también, Exacto. ¿verdad? Es parte de la Sí, diversificación es de dónde sí. viene, ustedes trabajan en industrias completamente Completamente diferentes. diferente, sí. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Hay que entender también que estas recesiones son parte de los ciclos económicos, son temporeros, unas duran más, otras menos. Yo solamente quise traer las últimas dos más recientes porque es las que hemos vivido, pero en los 80 hubo y un montón de veces más han habido otras recesiones. Y la moraleja es que nos recuperamos siempre. Si tú le quitas el pie al, ¿cómo es? El pie a la gasolina, le quitas el pie al pedal, Ujú. te puedes perder la oportunidad de hacer algo asumiendo que tienes dinero disponible para invertir y para multiplicar tu dinero. Sí. El pánico con el exceso de información que tenemos, salte de ahí. Yo estoy leyendo más libros fresita de romance que nunca. Yo fui a mi iBooks en el teléfono. Tú tienes, si tú tienes un Apple, tú tienes una aplicación de iBooks y tú puedes buscar free books. Y Ujú. pones el genre que te guste, ¿verdad? Yo pongo romance, porque yo quiero leer historias de mentira. Y vivieron Exacto. felices por siempre, está bien, eso es lo que necesito en mi vida, I don't care, judge Ujú, me. ujú. Sí, sí, no, del library, del public library. Tú puedes leer, o sea, buscar tu tarjeta del public library, puedes bajar audiobooks. I mean, la selección, por lo menos en la de Miami-Dade County y Broward County, tienen una súper chévere, una selección bien buena. Hay audiobooks, hay libros normales para leer. Si quieres ir y sacar un libro Ujú. normal, like a actual book, puedes ir y sacarlo. Yo nada más que hago audiobooks, pero. Sí. Sí, y entonces también es una oportunidad lo que tú dijiste, si las recesiones es donde se crean la wealth. Si tú tienes trabajo y tienes dinero, estás preparado para aprovechar esa recesión, tú Ujú. sabes, porque cuando estaba en COVID el mercado en la porreta, yo seguí invirtiendo unknowingly, porque yo no lo estaba haciendo, tú sabes, pero pues yo seguía aportando a mi plan de retiro y ahí, compré un montón de acciones en nada, en chavo. So, eso es lo que. Y mucha gente también se aprovechó del 2007 al 2009 comprando propiedades y todo porque tenían el dinero. O sea, Ujú. se aprovecharon del horror que estaba viviendo la otra gente perdiendo sus casas, pero, you know, ese es el capitalismo, ese es el sistema donde vivimos. We don't like it. Hay que bailar con él. Exacto, we don't like it, pero it is what it is, tú sabes. Sigamos invirtiendo a largo plazo y no nos dejemos llevar por el miedo. Le hemos dicho 20.000 veces, no vendan sus acciones porque sigue cayendo el mercado. Leave it alone, leave it alone. Los otros días me hicieron un comentario en el trabajo también de, que si el mercado, que si este. I'm like, oh, to be honest, I don't care.
A mí no me interesa ahora mismo porque ese dinero yo no lo necesito ahora. Ahora, si tú me dices que esto está pasando 1 o 2 años antes de que yo tengo programado retirarme, pues I would worry. Ujú. Tú sabes, en ese momento sí, porque diantre, ¿sabes? Si baja demasiado el dinero, me va a tomar demasiado tiempo recuperarme and I need that money right away. Pero como Pero no para lo eso tú te necesito right preparas away, también. Para eso tú ¿cómo? te preparas también, porque se Exacto, supone que si te exacto, faltan 2 o 3 años para retirarte, tú tengas reservas de cash ahí. O al menos las exacto. estés creciendo para cuando llegue el momento de retirarte, tú tienes cash y no tienes que vender esos equities, esos stocks, lo que sea, Ujú. a ese A momento, ¿verdad? pérdida, Entonces, exacto. nosotras estamos cuarentonas, ¿verdad? 44 años. El dinero en nuestras cuentas del plan de retiro, en teoría, no lo podemos sacar hasta los 59 y medio. Lo tenemos ahí 15 años, ¿verdad? 10, Ujú. 15 años y medio, que no va. 16. Di 16. Ok, este año no cumplimos 35, adiós, 45, no es No, 35, pero Dios faltamos mío. en marzo, nena. Falta para esto. Dios Está mío. bien, está bien. No necesitamos 15 años, o sea, para nosotros ese dinero del 401k del plan de retiro de las cuentas IRA puede subir, bajar, bruta, ciega, sordo, muda, Ujú, dar 20 vueltas. Todavía nos quedan unas cuantas recesiones, unos cuantos cantazos, unos cuantos sub y baja antes de llegar allá, ujú, ¿ok? ujú. Unos cuantos poderes ejecutivos porque hay elecciones como locos por ahí para Exacto, abajo. ojalá y sigamos teniendo elecciones, I ¿verdad? agree. I agree, bro. Don't even mention that shit. Crazy de pensarlo, mano. Entonces, dale prioridad a tus ahorros, reduce las deudas que te dan dolor de cabeza, mantente en estabilidad, en paz, dale, salte de las redes sociales, con Ujú. excepción de dinero en Spanglish, todos los demás lugares te van a dar un estrés brutal, ¿verdad? Vete a Ujú. verle, yo me pongo a ver por las noches antes de dormir con Isabel Perrito, funny videos on TikTok. Todavía no te los he compartido en WhatsApp, pero ya hay unos gatitos más cómicos Sí, por ahí. cámbiame ese algoritmo, mija, porque el mío se pone doom scrolling de momento y como que... ugh. Funny videos. Tenemos ¿cómo se llaman? Las vacas peluitas, los, Ay, sí, esas me encantan, envíamela. las vacas peluitas, tenemos las cabras, los fainting cows, tenemos Me los encantan, gatos, los perritos, me tenemos de todo, encantan. ¿verdad? Sí, el timeline de Isabel sería perfecto para mí, así que envíamelo. Ese es Isabel y yo, before bedtime, ¿ok? Muy bien, muy bien. Pues si este episodio te ha ayudado a ver las recesiones desde otra perspectiva, compártelo por favor con alguien que tú crees que pueda estar preocupado por la economía. No podemos hacer nada, nada más que prepararnos lo que podamos hacer en nuestra propia casa. Si consideramos eso, pues mira, eso nos quita un poco el estrés porque there's nothing you can do. We have to let it go, ¿ok? Déjanos saber en los comentarios de este episodio cómo tú viviste esas recesiones. Puedes escribir a Mariby en Dinero en Spanglish y comenzar una conversación de cómo se puede preparar uno para lo que venga, para lo que venga. Venga. Y educación financiera a través del libro de Transforma tu Dinero está disponible. Estamos en las redes sociales. Mírenos en YouTube para ayudarnos a monetizar ese canal este año. Después de 5 años, ya estamos así a puntito de llegar al punto Ay. de ebullición. Ujú, ujú, sí. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye.